Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con el webinar de hoy. Reitero una vez más, mi nombre es Leonardo Rossi, soy el Product Manager de todo lo que es espectroscopía molecular y elemental. El tema de hoy va a ser sobre infrarrojo cercano en la industria y en el laboratorio. Vamos a estar hablando de los equipos de termo, en particular del Antaris. Quiero dar la bienvenida una vez más a todos, pero en particular a la gente de Centroamérica que estamos comenzando a trabajar allí, Panamá, Honduras, Guatemala. Eh, vamos a empezar con el webinar de hoy entonces. Ampliemos un poquito de qué es el infrarrojo cercano. Generalmente, cuando hablamos de infrarrojo, nos enfocamos en lo que es la zona del infrarrojo medio, el infrarrojo más tradicional, el infrarrojo que quizás conocemos todos de trabajar en la industria farmacéutica o de la síntesis orgánica. Em, pero es solo una porción de lo que se llama espectro infrarrojo, ¿sí? Como pueden ver en este gráfico que a mí me gusta mucho, que es muy sencillo, lo que es el ultravioleta, lo que es el visible de mayor energía va a estar a la izquierda y por lo tanto en longitudes de onda menores, mientras que el microondas, que es las ondas microondas, digamos, el rango de microondas se encuentra a la derecha del infrarrojo, ¿sí? Y nos va a dar tanto energía como para hacer un RMN, como para calentar la taza de café, por ejemplo, que estoy tomando ahora, ¿sí? Mientras que el infrarrojo podemos subdividirlo en, eh, en tres porciones. Como les decía antes, el infrarrojo medio es el más tradicional, donde vamos a ver rotovibraciones, pero también podemos considerar la zona del infrarrojo lejano, por debajo de 300 centímetros a la menos 1, eh, que lo vamos a trabajar más en Raman, vamos a ver algunas señales de compuestos inorgánicos, y después, lo que nos concierne hoy, más pegado al visible, la zona del infrarrojo cercano, es decir, una zona que está por arriba de los 5.000, 6.000 centímetros a la menos 1. Eh, para que tengan una idea, en nanómetros vamos a estar hablando de más o menos la zona que está entre los 750, 800 nanómetros hasta unos 2.500, 3.000 nanómetros, más o menos. Entonces, en el infrarrojo medio, en el infrarrojo tradicional, yo cuando digo tradicional me voy a referir siempre al infrarrojo medio de 400 a 4.000 centímetros a la menos 1, o números de onda, vamos a estar viendo vibraciones fundamentales, ¿sí? Propiamente dicho, vamos a estar viendo cambios en la polarizabilidad de la molécula, pero pensemos en estiramientos, en deformaciones, en vibraciones de los enlaces, ¿sí? Em, y sería lo que podemos llamar la vibración fundamental, o sea, el armónico fundamental. Es decir, sin nodos, ¿sí? Esto es similar, muy similar a una cuerda de guitarra, una onda estacionaria, ¿sí? El primer orden no va a tener ningún nodo, el segundo, digamos, el fundamental no va a tener ningún nodo, el primer sobretono va a tener uno, y así sucesivamente. Entonces, en NIR lo que vamos a poder ver en el infrarrojo cercano, en NIR y infrared, vamos a ver siempre sobretonos y bandas de combinación, ¿sí? Entonces, vamos a ver señales que sean similares a las que veíamos en el infrarrojo medio, pero vamos a estar viendo los sobretonos de esas bandas fundamentales. Es decir, yo tenía la banda del agua, por ejemplo, la banda de 1H, en 3.000 centímetros a la menos 1 aproximadamente, en el infrarrojo medio, voy a ver bandas de menor energía, perdón, de mayor energía, eh, por ejemplo, en 5.000 centímetros a la menos 1. ¿Sí? Eh, Reitero que no es útil para, porque voy a decir que no es útil para moléculas pequeñas diatómicas, para metales. Eh, Vamos a estar trabajando casi siempre con matrices complejas. Vamos a ver por qué en un poquito. Obviamente podemos trabajar con sustancias puras del estilo de APIs. Entonces, acá lo que les muestro es una tabla donde pueden ver los grupos funcionales, los enlaces que van a contribuir más
a un espectro en el infrarrojo cercano. Fíjense que son muy similares a las señales que podemos ver en un infrarrojo medio, ¿sí? Por ejemplo, señales de oxidrilo o de agua o de carbonilos. Entonces, acá lo que pueden ver es, comparativamente para una molécula sencilla, un espectro infrarrojo medio abajo, perdón, y el infrarrojo cercano en la zona la zona de arriba de la diapositiva. Fíjense lo que les decía, si identificamos una vibración fundamental alrededor de 3000 centímetros a la -1 abajo, en la zona del infrarrojo medio, del infrarrojo cercano, vamos a ver los sobretonos de esa banda fundamental, ¿sí? Entonces fíjense, esto está aproximadamente en la misma escala, en unidades de observancia. Fíjense que el primer sobretono es bastante intenso, pero los siguientes ya son mucho menos intensos, ¿sí? Entonces en general vamos a trabajar con el primero o el segundo sobretono cuando querramos analizar una muestra. Por supuesto que más allá de la intensidad o del área abajo de ese pico, tener estas señales nos da información útil, ¿no? Sobre todo al momento de querer reconocer, por ejemplo, una materia prima. Pero bueno, fíjense que la escala es la misma, vamos a estar trabajando siempre con una instrumentación muy similar a lo que es el infrarrojo medio, pero más cercanos a la zona del visible. Y de hecho, muchos espectrofotómetros o visibles, incluidos los nuestros, en parte del rango de medición que tienen, solapa ya del visible hacia el infrarrojo cercano, digamos el extremo más cercano justamente al visible. ¿Para qué se usa NIR entonces? Se usa para una gama muy amplia de muestras, pero generalmente va a ser más interesante utilizarlo cuando tenemos una matriz compleja. ¿A qué me refiero con eso? Granos, pastas, cuando tenemos una tableta ya comprimida, o sea, no solamente la materia prima, sino el producto terminado de una tableta, de un producto medicinal. Em, Podemos usarlo tanto para la materia prima como control del proceso, como producto terminado. Podemos hacer identificación, es decir, un pasa o no pasa, ¿sí? Podemos hacer una cuantificación, si hacemos una buena curva de calibración, y vamos a hablar un poquito más de eso hacia el final de la charla con las aplicaciones. Y obviamente lo que podemos hacer es monitoreo de procesos. Podemos trabajar con un equipo en línea que nos va, por ejemplo, permitir medir cómo es el proceso de curado o cómo va variando por el porcentaje de humedad en la línea de producción. Perdón, una cosa que no dije. Vayan escribiendo las preguntas que quieran. Vamos a responderlas al final de la charla, como siempre. Yo las estoy, digamos, yo las voy viendo a medida que ustedes las escriban, pero vamos a responderlas por un tema de orden al final de la charla, ¿sí? Y si alguno tiene algún problema en la conexión, lo que sugiero siempre, reitero, desconéctense y vuelvan a conectarse a la plataforma. Eso generalmente soluciona los problemas de conexión. Bien, entonces, reitero, todo tipo de muestras, polvos sólidos, geles, jarabes, suspensiones, etcétera. Y esto es muy interesante, por ejemplo, para la industria farmacéutica o en el caso de análisis de alimentos, ¿sí? Otra de las razones de por qué usamos NIR. Vamos a estar trabajando con radiación casi invisible. Generalmente se usa como fuente de luz una lámpara de tungsteno. Entonces podemos hacer sampling, podemos medir a través del vidrio, podemos medir a través del empaque sin tener que abrir el empaque, ¿sí? Y sin tener que preparar la muestra. Entonces eso nos permite, por ejemplo, como les decía antes, llega el pallet de materia prima, puede ser un API, puede ser un excipiente, puede ser un aditivo alimenticio para nuestro producto terminado, puede ser lo que sea, sin tener que abrir ese paquete, podemos medir a través de el empaque. Los resultados son muy rápidos, estamos hablando de minutos, ¿sí? Podemos analizar más de una variable con un solo análisis, si bien es necesario hacer una calibración para cada uno de esos parámetros, ¿no? Pero se puede hacer.
no tenemos reactivos, no tenemos consumibles prácticamente, y en el caso de querer de trabajar, por ejemplo, con un sistema en línea, podemos usar fibras ópticas para hacer un sampling remoto. Entonces, todo esto hace que el NIR sea una técnica muy versátil, muy buena cuando uno tiene una gran variedad de materias primas, una gran variedad de parámetros que medir en sus procesos productivos, o simplemente cuando uno quiere medir varios parámetros en un laboratorio de investigación. Ahora bien, no es mágico, mucha gente piensa que uno compra el NIR y el NIR hace todo solo, no es así obviamente. Eh, Cuando estamos trabajando con un infrarrojo cercano siempre vamos a necesitar una muy buena curva de calibración. Esto yo lo voy a repetir varias veces, pero es súper importante que ustedes entiendan que el NIR como técnica de cuantificación, si bien es muy versátil, es un método secundario y siempre tenemos que hacer una buena calibración y una buena validación de nuestro método. Por supuesto, nosotros podemos ayudarlos a hacer eso. Bien, otro ejemplo más una industria donde se usa es en la industria de los polímeros. Por ejemplo, para poder medir eh, cómo evoluciona el curado del producto, cómo evoluciona, o sea, tanto la materia prima como el proceso de productivo. Podemos usarlo en Pharma, como les decía antes, para análisis de APIs, para análisis de cantidad de humedad. Tenemos equipos dedicados para monitoreo en línea. Podemos usarlo en alimentos y esta es una de las aplicaciones más interesantes y más requeridas para analizar, por ejemplo, contenido de humedad, contenido de aceite, contenido de proteína total. En esto voy a detener particularmente porque la proteína total es fundamental justamente para lo que es exportación de granos. Eh, la técnica tradicional de Kjeldahl tarda horas por muestra. Si uno tiene una buena curva de calibración, el NIR lo hace en minutos. Entonces, si uno, por ejemplo, está en la medio de la cosecha y empiezan a llegar camiones a su lugar de acopio, uno necesita tener una medición rápida y eficiente de el contenido de proteína de cada uno de esos batches que le van llegando, ¿no? Bien, entonces acá lo que les presento brevemente es los distintos modelos del Antares, cada uno pensado para una actividad distinta. El Antares MDS que ven arriba, que ven en el centro, es el equipo más versátil, es el equipo de mesada, el equipo pensado para hacer todo y es el que me voy a enfocar en esta charla. Después tenemos equipos dedicados para lo que es medición en línea, para lo que es medición, por ejemplo, en ambientes peligrosos. ¿Sí? Pueden ver el Antares X a la derecha, con esta gran caja de acero. Básicamente lo que hace eso es proteger al equipo de un ambiente donde puede haber vapores de solvente, donde puede haber polvillo, donde puede haber mucha humedad. Después tenemos el Antares MX, que es el que está abajo a la de izquierda. Es un equipo pensado para mediciones en línea. Lo que pueden ver, esos circulitos rojos y azules corresponden a las ondas de medición. ¿Sí? Uno puede tener hasta 4 sondas, por ejemplo, monitoreando el mismo proceso en distintos estadios o distintos procesos en distintos estadios. Y por último, un modelo dedicado que se llama Antares Target, que está más pensado para la industria farmacéutica. Pero reitero, me voy a enfocar en el Antares MDS, que es el modelo de mesada, digamos, el modelo de laboratorio. También, por supuesto, en los modelos de infrarrojo medio, en Nicolet IC50 y el IC20, tenemos la opción de trabajar con rango NIR. En particular, el IC50 puede medir desde el rango del infrarrojo lejano hasta el visible, si fuera necesario, cambiando lo que se llama la fuente y el divisor de haz, el beam splitter. El Nicolet IS-20 tiene la opción de medir rango NIR, pero estos equipos están pensados más que nada para lo que es, por ejemplo, síntesis o materiales, no tanto para lo que es trabajar con una matriz compleja, como puede ser, como les decía, un alimento o una monitoreo de una reacción, ¿sí? Eh, pero existe la posibilidad, por eso lo quería mencionar, si bien no voy a hablar de vuelta de estos dos equipos. Hemos hablado en otro momento de la línea de infrarrojo Nicolet.
pero bueno, no es el enfoque de esta charla. Entonces, lo que les muestro acá abajo es básicamente el diseño óptico, ¿sí? Sabemos que es muy importante tener validación, sobre todo lo que es industria farmacéutica, o en algunos otros organismos de control. Entonces lo que pueden ver ahí abajo es el láser, el InSplitter, el detector y una rueda de calibración interna que lo que les permite es, no solamente al momento de la instalación, sino al momento de tener que prender el equipo, hacer una calibración interna y verificar que el equipo está midiendo bien, ¿sí? Entonces, lo que les muestro acá es básicamente los tres modos de medición que tiene el Antares. El primero es el más común, el que la mayor, digamos, mayor cantidad de análisis se hacen y es con reflectancia difusa, ¿sí? El gráfico que está a la izquierda, simplemente lo que muestra es cómo es la técnica de difusión, perdón, de reflectancia difusa. Esa pelotita naranja sería nuestra muestra, la radiación electromagnética va a impactar, va a salir reflejada difusamente, perdón, la pelotita es la fuente de infrarrojo, perdón. Impacta en la muestra, esa reflectancia difusa después es recogida por una esfera de integración, interpretada y nos la muestra la computadora mediante transformada de Fourier. ¿Por qué es la técnica más común? Bueno, porque no requiere ningún tipo de preparación de muestra. Uno puede tomar, por ejemplo, una harina, puede tomar un gel, ponerlo en la esfera de integración. La esfera de integración tiene una referencia interna, que es una pequeña superficie recubierta de oro, y el equipo sale midiendo y listo. Y obtenemos el espectro muy rápidamente. Si queremos trabajar con líquidos, propiamente dicho, por ejemplo, puede ser miel, puede ser un líquido viscoso, ¿no? O puede ser algo como para análisis de vinos. Obviamente se puede hacer por reflectancia, pero por transmisión va a ser mucho más sensible y es mucho más fácil capaz llenar una cubeta, ¿no? En forma reproducible. Entonces podemos medir por transmisión. La esfera, perdón, no lo dije, la esfera de integración es esta tapita que está acá arriba del equipo. La zona de transmisión es esta cubeta que asoma abajo a la izquierda del equipo. Bueno, y transmisión es igual que nube visible, igual que el infrarrojo medio. En principio es la técnica más sensible porque toda la radiación está impactando y atravesando la muestra. Por último, cuando uno mide con sonda, que es el accesorio que está a la derecha, abajo a la derecha, es esa especie de pistola que tiene el equipo, uno lo que hace es medir por transflectancia. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a colocar la sonda dentro de la muestra, la radiación va a impactar y ser reflejada y volver al detector, ¿sí? Esto es útil cuando uno, por ejemplo, tiene un batch muy grande eh, o algún líquido, también un líquido viscoso, o simplemente lo que necesita es poder, digamos, hacer que el equipo vaya a la muestra y no que la muestra vaya al equipo. Esta sonda en particular tiene más o menos 2 metros de longitud de cable, con lo cual nos permite extendernos bastante. Y se puede montar el equipo, por supuesto, en un carrito y llevarlo eh, o transportarlo, mejor dicho, dentro de una planta. Reitero, la reflectancia difusa suele ser la técnica más común, la más utilizada, em, porque básicamente no requiere ningún tipo de preparación de muestra ni ningún accesorio. Si bien hay accesorios para facilitarnos, ¿no? Por ejemplo, la medición de un aceite con reflectancia difusa, o si uno no quiere, si no tiene granos, por ejemplo, lo que puede hacer es simplemente tener un carrusel que va homogeneizando la medición. Entonces, como les decía, se puede medir a través de plástico, se puede medir a través de vidrio. El rango espectral va a ser aproximadamente de 3800
a 2000 centímetros en la -1. Eso equivale aproximadamente a 833 nanómetros a 2600. ¿Sí? Recuerden lo que les dije antes, el visible más o menos termina en 750 nanómetros aproximadamente. Esto que les estábamos diciendo antes es simplemente un carrusel donde lo que uno hace es poner la muestra, si tenemos pellets, si tenemos granos, y yo no tengo una muestra que no tiene por qué ser homogénea. Lo que puedo hacer es simplemente con este carrusel, coloco mi muestra y el carrusel va rotando y lo que va haciendo es medir un promedio, digamos, cada espectro que voy tomando va a ser un promedio de lo que va pasando por la ventana del accesorio de difusa. Vienen de distintos tamaños, hay otros accesorios también. Esto es particularmente útil, como les decía, cuando uno quiere medir granos, cuando quiere medir pellets. Puede ser, por ejemplo, pellets de lo que alimento para ganado o incluso alimento para mascotas. ¿Sí? Tenemos un accesorio para lo que es líquidos viscosos. Si uno no, digamos, si a uno no le interesa medir líquidos viscosos por transmisión, porque realmente es algo muy esporádico o es solo una medición sola, se puede hacer por reflectancia difusa. Entonces ahí lo necesario es que el paso óptico sea siempre el mismo, ¿no? Porque en este caso vamos a estar midiendo por transflectancia. Entonces la esfera de difusa, perdón, con este accesorio se transforma en una esfera de transflectancia y lo que hacemos es poner en estas bolsitas de polietileno la muestra, ¿sí? Tapar y medir. Y esto es una cosa que yo no dije, pero cada uno de estos modos de medición, la reflectancia difusa, el accesorio de transmisión o el de sonda remota, se tienen que configurar y calibrar al momento de la compra del equipo. Es decir, si uno solamente compra el equipo con difusa, después no puede agregarle el accesorio de transmisión. Pero por reflectancia difusa, generalmente se pueden medir casi todos los tipos de muestras, con lo cual uno puede tener un equipo relativamente más económico que hace casi todo tipo de muestras. Este es un accesorio específico para lo que es la industria farmacéutica, en particular para medir cápsulas, ¿sí? Tenemos obviamente el accesorio de transmisión, como les decía, eh, cubetas, tubos, pero también tenemos algo muy interesante que es la opción de control de temperatura en este accesorio. ¿Por qué? Porque en el caso de sólidos, un cambio de 3 o 4 grados en temperatura ambiente, digamos, en temperatura ambiente no va a presentar un cambio drástico en nuestro espectro. Pero en el caso de líquidos puede que sí. Entonces muchas veces lo que se prefiere es tratar de termostatizar la muestra y obviamente medir siempre la misma temperatura, ¿no? No es lo mismo si yo estoy midiendo, por ejemplo, un aceite a 30 grados, temperatura ambiente, que a 5 grados. En 5 grados puede empezar, por ejemplo, a aparecer turbidez, puede empezar a congelarse, pensemos en un aceite de oliva, ¿no? Y eso nos va a cambiar el espectro. Bien, acá les muestro un poquito más sobre lo que es fibra óptica. Igual me voy a enfocar más que nada en reflectancia difusa, porque como les dije antes es lo más común y lo más versátil. Em, las ondas del Antares son todas ondas estándar con conectores SMA 905, son estándar en la industria. Como les mencioné, me permite medir tanto materia prima como procesos, ¿sí? Em, es algo muy particular, es un uso muy particular, pero si ustedes lo necesitan, lo tenemos. Esto que les muestro acá es prácticamente el único consumible que tiene el equipo. Esto es la lámpara, propiamente dicha, la fuente de radiación infrarroja. Em, Llegado el caso, ustedes compran el repuesto y lo cambian ustedes, no hace falta que vayamos nosotros. Obviamente que si es la industria farmacéutica, conviene que lo haga el técnico y haga la validación del equipo, pero pueden hacerlo ustedes, con lo cual se ahorran todavía más dinero. Bien, acá tengo un par de preguntas. Ya dije antes, muchos piensan que, bueno, compran el equipo de infrarrojo cercano,
la instalamos, pum, sale andando. Y mágicamente mide todos los parámetros. No es así, hay que hacer una buena calibración, hay que hacer una buena validación. Tenemos dos softwares que vienen con el equipo. Obviamente el Omnic es el software que, como todos nuestros infrarrojos, va a tomar de los espectros, pero para armar esas calibraciones tenemos dos. Tenemos el módulo Teco Analyst, que nos va a permitir hacer una cuantificación, que nos va a permitir hacer una calibración, ¿sí? Y tenemos el software Result, que está integrado con el Omnic también, para lo que es toma de espectros, procesado de espectros también. Esto es importante, como les decía antes, porque uno tiene que realmente tomar conciencia de usar bien el software, preparar bien los espectros, armar una buena base de datos de sus espectros y luego, que tiene todo validado, ahí realmente el equipo les va a ahorrar tiempo. Entonces, más o menos a grandes rasgos, no quiero meter mucho tiempo en esto porque es un proceso relativamente complejo. Es decir, cuando uno optimiza un modelo de infrarrojo cercano, tiene que pensar en cuántos parámetros va a querer medir, cómo son sus muestras, qué región del espectro voy a usar, qué tipo de tratamiento le voy a aplicar. Pero básicamente, digamos que uno tiene una población, digamos, de 50 o 60 muestras para armar su modelo, ¿sí? Entonces lo primero que vas a tener que hacer es colectar esos espectros por duplicado, por triplicado para cada una de esas muestras, optimizarlo en el sentido de ver si hay algún outlier o no, hacer algún procesado de ese espectro, remover si hay algún outlier más, ajustar qué región va a medir, evaluar los parámetros de ese modelo y a iterar esta última etapa. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente en infrarrojo medio lo que hacemos es trabajar con el área debajo un pico, tratar de hacer una ley de Lambert-Beer y con eso resolvemos casi todo. El infrarrojo cercano generalmente hay que aplicar algún tratamiento. Primero al espectro y después a los datos que lo tienen de ese espectro. Entonces, lo más sencillo, aparte de ajustar la línea de base, es hacer una primera derivada de ese espectro, elegir la región en la cual uno va a trabajar, aplicar una derivada de ese espectro, ver que haya diferencias significativas y empezar a trabajar con eso. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son un par de aplicaciones propiamente dichas donde hacemos todo lo que yo acabo de mencionar. No me quiero detener mucho en la matemática, entre comillas, solamente lo voy a mostrar en el primer ejemplo. Pero sí sepan que el software básicamente los guía y los va ayudando en hacer estos pasos, ¿no? Entonces, lo primero que les voy a mostrar es un poquito de análisis cuantitativo de fructosa, o sea, contenido de fructosa en jarabe de maíz, ¿sí? Jarabe de maíz alta fructosa creo que es un componente de las bebidas gaseosas, los alimentos procesados que más o menos todos habrán escuchado. ¿Por qué? Porque es más barato que el azúcar de caña, es más endulzante, la fructosa en particular es un poco más dulce al paladar humano que la glucosa y que la sacarosa. Es un subproducto o un producto entonces relativamente barato y que es muy endulzante. El proceso de extracción o de procesado de este jarabe, digamos, es un proceso continuo, no puede interrumpirse y hay que monitorear constantemente la calidad, la concentración, etc. ¿sí? Entonces, bueno, como dice ahí, generalmente el producto industrial tiene entre 42 y 55% de fructosa en el producto terminado. ¿sí? Entonces,
en esta nota de aplicación, todo esto que yo voy a mostrar ahora son notas de aplicación de Termo. Me las pueden pedir a mí, las pueden buscar en la web. Entonces, un ejemplo es 47 muestras de jarabe de maíz de fructosa como curva de calibración. ¿Sí? Yo recuerdo que les dije que es muy importante armar un buen modelo, armar una buena curva de calibración. Y en este caso lo que se hizo es usar el accesorio de transmisión, como pueden ver ahí en la flecha, y fíjense lo que yo les decía antes. En este caso es muy importante, como es un líquido muy viscoso, que la temperatura sea constante, ¿sí? Que sea siempre la misma en todo momento de mi medición. Si no, si yo mido a 35, a 40 y a 55 grados, y va variando eso entre muestra y muestra, no va a ser un buen modelo, no va a ser reproducible. Entonces, en este caso, como la condición de procesado del producto era 60 grados, todas las mediciones se hicieron eh, a esa temperatura. ¿Sí? Y fíjense también lo que les decía antes, se hace un procesado de primera derivada y después una función de suavización. Eso simplemente son tratamientos sobre el espectro para que la correlación dé un poco mejor. Esto que les muestro acá en este caso es cómo se va armando con el TICO Analyst una curva de calibración, en este caso con el método de Partial Least Squares. Es parecido, pero no es tan sencillo como la ley de Lambert. ¿Sí? Entonces acá lo que pueden ver es simplemente elegimos los componentes, elegimos los valores de cada uno de los espectros que ya tomamos. Con esto vamos a trabajar. Estos son los espectros, ¿sí? Entonces fíjense, esta zona no nos va a interesar. Fíjense que está saturada prácticamente porque estas son las bandas del agua. No nos interesa trabajar ahí. Nos va a interesar trabajar donde veamos algunas diferencias, como pueden ser estas dos zonas, ¿sí? Fíjense, acá claramente hay una zona donde hay una pequeña variación alrededor de 7000 centímetros a la -1 y otra en torno a 4300 más o menos, ¿sí? Entonces, vamos a decir al software, yo quiero trabajar con estas dos regiones. Vamos a trabajar con PLS y vamos a hacer un método de primera derivada, ¿sí? Acá lo que están viendo es la primera derivada del espectro. Y es un poco más fácil ver entonces que hay diferencias entre cada uno de los espectros. Con eso lo que vamos a hacer es una curva de calibración. Reitero, el software lo hace automáticamente. Yo solamente tengo que decirle, voy a hacer este tratamiento con estos espectros y voy a trabajar con estas regiones. ¿Sí? Y lo que pueden ver abajo de la curva de calibración es un plot de residuos. Entonces lo que yo tendría que ver acá es, bueno, cuáles de mis muestras están por fuera o muy lejos de esa calibración. ¿Cómo hago para mejorar esta correlación? ¿Sí? Nuevamente, esto lo hace el software de forma automática, les indica cuáles son outliers, le dice los quiero sacar, los dejo. Obviamente uno los saca para mejorar esa calibración y lo que vuelvo a obtener es un plot de residuos mejorado. Perdón. ¿Sí? Entonces, en esta otra aplicación sencillamente se desarrolla un método prácticamente desde cero, ¿sí? Con una buena correlación de 0,996 y sencillamente entonces con un número acotado de muestras, 50 muestras es relativamente poco, les va a tomar aproximadamente menos de 5 minutos analizar cada una de esas muestras, con lo cual en menos de un día tiene armado el método prácticamente y pueden empezar a medir. Y obtenemos digamos, el parámetro de correlación entre la muestra y el porcentaje de fructosa, ¿sí? Y lo que podemos ir haciendo es medir entonces en distintas partes del proceso productivo cómo va variando el porcentaje de fructosa. Reitero, este es un ejemplo sencillo. Si yo quiero hacer, por ejemplo, con porcentaje de proteína, humedad y fosfatos en una muestra que sea una matriz un poco más compleja, como puede ser un queso, como puede ser un lácteo, voy a tener que recurrir a una técnica un poco más
una técnica, por ejemplo, de análisis elemental, como vimos la semana pasada con lo que es el analizador elemental FlashMart, donde valido el porcentaje de proteína, correlaciono el porcentaje de proteína con el espectro y ahí valido mi técnica. Si tengo una mezcla de compuestos relativamente sencilla, lo puedo hacer por NIR, ¿sí? En este caso, lo que se quería ver era mezclas de ácidos grasos en aceites y grasas, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, también es relativamente sencillo, es usar como patrón esos distintos ácidos. En este caso, como son ácidos grasos, los puedo comprar de Sigma o cualquier otro proveedor. Armar una calibración, como les voy a mostrar acá, ¿sí? Medimos por reflectancia difusa y fíjense que hay diferencias entre ácido esteárico y ácido palmítico. El ácido palmítico es de cadena lineal. El esteárico creo que tiene un doble enlace, creo que es 6 y 6. Nuevamente, tenemos el gráfico donde vemos el espectro. A ese espectro lo que hacemos es un tratamiento, ¿sí? Y ese tratamiento es el que nos va después, le que vamos a poner dentro del algoritmo para armar la calibración. Acá vemos entonces la calibración, obviamente lo más lineal posible. En este caso, como dice ahí, fíjense que si tenemos espectros muy similares, conviene trabajar con alta resolución. Y si trabajamos con alta resolución, nos va a llevar un poco más de tiempo tomar cada uno de los espectros, pero lo que obtenemos siempre, como mejor dicho, lo que obtenemos como contrapartida es un modelo mucho más efectivo, ¿sí? Reitero, esto es una nota técnica de termo, me la pueden pedir o la pueden bajar de internet. Acá les muestro un ejemplo de una matriz un poco más compleja. Si en este caso, tabaco, o sea, tabaco directamente procesado de la hoja. El tabaco tiene un proceso de curado, ¿sí? Tiene una fermentación y un curado que lleva varios meses, o idealmente lleva varios meses. Y en este trabajo realizado en conjunto con el Instituto en China, con Termo, lo que se hizo fue tratar de analizar una gran variedad de parámetros que usualmente se analizan por química húmeda con el analizador Antares. Entonces, reitero, lo que pueden ver acá son gráficos, perdón, son espectros, digo, para distintos tipos de tabaco por reflectancia difusa. En este caso se analizaron unas 600 muestras, ¿sí? Entonces, fíjense, una comparativa, una tabacalera que tiene que analizar su producto o un organismo de control que tiene que analizar si ese producto es consistente o no con lo que dice el rótulo. Puede analizar cada uno de estos parámetros por estos distintos métodos, ¿sí? Si uno lo hace con método a mano, o sea, un método de química húmeda, si lo hace por Flow Injection Analysis o si lo hace con un NIR, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo ya mi método armado, ¿no? Que en el caso del método de química húmeda, digamos, ya está la norma STM, o puede haber una norma ISO, o puede haber una norma que ya está armada. El análisis por muestra puede llevarme aproximadamente un día por muestra, hacer todos los ensayos, si hago química húmeda. Si lo hago por NIR, como yo tomo el espectro en 1 minuto o en 2 minutos, y ya tengo puedo medir todos los parámetros con ese espectro, me va a tomar muy, muy poco tiempo y me va a aumentar muchísimo la productividad, ¿sí? Ni hablar de que no necesito reactivos, no necesito necesariamente un operador dedicado, porque si yo ya armé el método y el método simplemente necesito poner el input del espectro, el método hace todo y me arroja un valor, como vamos a hacer con nuestro software, no necesito tener un operario dedicado en el sentido de, y muy entrado en el sentido de, por ejemplo, los reactivos, el preparador de soluciones, el trabajo de mesada, ¿sí?
Entonces, perdón. Entonces, esta tabla lo que resume es un poco las ventajas respecto de los métodos tradicionales. Y obviamente este método fue, como les dije, fue validado y hecho con el Instituto de Tabaco de China para mejorar la productividad y análisis de distintos tipos de tabacos. Este es un ejemplo sencillo de Pharma, donde también podemos usar el accesorio de reflectancia difusa. Tengo para preguntas más por acá. Ok. Reitero, se pueden analizar cápsulas duras, se pueden analizar cápsulas blandas. ¿Sí? Tenemos un accesorio específico para cápsulas blandas. Las cápsulas blandas pueden medirse por reflectancia difusa o por transflectancia. Y acá sencillamente lo que mostramos es la comparativa, ¿no? La misma, digamos, medido por la misma muestra medida por reflectancia difusa, o moliendo la cápsula, haciendo la extracción del aceite, o en el último caso, fíjense, con nuestro accesorio específico para cápsulas. Entonces, fíjense, en el primer caso, lo que pasa es que vamos a saturar el detector, no es muy útil. En el segundo caso tenemos un breve espectro relativamente bueno, pero hay que moler la cápsula, extraer la cápsula y luego medir eso. Que eso consume tiempo, y si uno tiene un instrumento de NIR, lo que, digamos, la principal idea es ahorrarse tiempo. Por eso tenemos este accesorio, y fíjense que el espectro que se obtiene en el último caso es mucho mejor, no satura, y no tengo que hacer ningún tipo de tratamiento a la muestra. Un ejemplo de la industria del plástico. Esto es la síntesis de polietileno. El polietileno es súper importante a nivel industrial y a nivel, digamos, de la vida cotidiana, porque infinidad de productos están hechos de polietileno. Eh, Ejemplo típico, bolsas de plástico, vasos, todo lo que sea, bueno, contenedores, ¿no? Pero se puede sintetizar, se puede fabricar el polietileno de alta y de baja densidad, ¿sí? Y eso va a cambiar las propiedades físicas o mecánicas, mejor dicho, del producto. Entonces acá lo que se hizo sencillamente es hacer una calibración con distintos tipos de pellets, de distintos grados este, de lo que se llama densidad del polímero. Fíjense arriba a la izquierda, lo que tenemos es high density, o sea, HD, medium density y low density polietileno, ¿sí? Entonces, en esa zona, entre 5.800 y 6.100 centímetros a lo menos, hay diferencias eso, en los espectros. Y lo que se puede hacer entonces es, con un tratamiento, agrupar las muestras según el espectro, según esa zona del espectro, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en el gráfico de abajo? Entonces, según la señal que exhiban en esa zona del infrarrojo cercano, perdón, podemos agrupar si el producto es de alta, baja o media densidad. Armamos el modelo, ¿sí? Hacemos una curva de regresión, queda bastante bien. Y lo que están viendo acá a la izquierda es para un número de muestras incógnitas, ¿sí? Fíjense la correlación entre la clase, digamos, si era de bajo, medio o alto densidad, digamos, la que es correcta, la que es informada por el fabricante versus la predicha. Y fíjense que la correlación da perfecto, ¿sí? ¿De qué me sirve esto? Entonces, me sirve tanto para el control de calidad en la fabricación como el control
si yo estoy recibiendo materia prima, si estoy recibiendo pellets, de que lo que me están mandando efectivamente es lo que yo pedí o lo que yo quiero fabricar. ¿Sí? Y reitero, esto se puede hacer con difusa y es relativamente rápido, porque acá no hay una matriz muy compleja. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, 12:15. Hoy fue un poquito más cortito el seminario. Espero que les haya interesado. Reitero, no es mágico en el NIR, si bien es muy bueno y es muy rápido. Uno, cuando está trabajando con matrices complejas, va a tener que validar su técnica. Obviamente nosotros podemos ayudarlos a poner a punto el método. Em, bien, bueno, tengo un par de preguntas. Reitero, eh, los logos que ven acá a la izquierda son nuestros nombres en distintos países: Soluciones Analíticas en Argentina, Analítica del Pacífico en Perú y Grupo Analítico Centroamericano en Guatemala, Panamá y Honduras. Somos la misma gente, tenemos soporte local en cada uno de estos países. Escríbanme y síganos en redes sociales. Tenemos un canal de YouTube donde subimos las grabaciones de los webinars. Estamos haciendo un webinar todas las semanas, aprovechando, o mejor dicho, tratando de optimizar el tiempo que estamos pasando en cuarentena. Bien, acá yo tengo un par de preguntas más. Ok. Ok. Eduardo, sí, cuando estás trabajando en transmisión y o transflectancia, lo que querés es que el paso óptico sea siempre idéntico, digamos, dentro de la medición. Es igual que, en ese caso es igual que en VBIS. No tanto por un tema de limpieza, sino, digamos, la limpieza, este, si tenés un sólido viscoso, si tenés un aceite, vas a tener que pasarle un poco de siloxano, por ejemplo, para limpiarlo entre muestra y muestra. Si tenés, bueno, si es miel, lo podés limpiar con agua tibia, no hay problema. Pero el tema del paso óptico tiene que ver más con el tema de ser consistente en la medición, ¿no? Pues si yo armo una calibración y el paso óptico entre muestra y muestra es el doble entre unas muestras y otras, es cualquier cosa, no me sirve. Em, Edgardo, el tema de la interpretación del haz es unos pocos micrones, es poco. Por eso uno generalmente lo que hace es homogeneizar. Si bien el NIR tiene mayor penetración que un visible, por ejemplo, no, tampoco es tanto. Sí sirve para muestras como, digamos, como granos, como, digamos, uno no tiene que molerlo en general. Sí es importante homogeneizar cuando no tenés una muestra homogénea, pero bueno, en la penetración es unos pocos micrones. Ujú. Claro, Eduardo, las celdas de paso, digamos, la termostatización la provee el equipo en el accesorio de transmisión. Admite celdas de transmisión de hasta 40 milímetros de paso óptico, pero en general uno va a trabajar con un paso óptico de 2 a 10 milímetros. ¿Sí? Bueno, muestras de harina de pescado se pueden analizar. Habría que ver si no hay que pulverizarlo. Es posible que no. Reitero, si uno no tiene una muestra muy homogénea, lo que vas a tratar de hacer es usar el carrusel. El carrusel es, digamos, una buena forma de cuando debemos de homogeneizar la muestra sin tener que homogeneizar la mano. Em, no sé específicamente, pero sé que se puede hacer, sé que se puede analizar harina de pescado, pero no. Ujú. Pero no tengo una nota de aplicación específica para harina de pescado. Ajá. Sí, sé que se puede hacer proteína y se puede hacer fibra. En cambio que me escribiste esta pregunta más, Eladio. Karen, digamos, los cursos que hacemos, o los webinars que hacemos, los subimos a nuestro canal de YouTube.
de soluciones analíticas o analítica del Pacífico, los puedes buscar ahí. Digamos, va a ser más sencillo. Igual ustedes, digamos, a todos les llega un recordatorio y ahí pueden ver. Pero no hay problema, puedo enviarte directamente el link, va a ser más fácil. Generalmente en 1 o 2 días ya lo subimos a la red. Eduardo, se pueden hacer algunas cosas con hidrocarburos por NIR, pero si querés diferenciar del lineal aromático, dependiendo qué, es muy posible que el infrarrojo medio directamente ya te muestre diferencias. Em, a ver, no sé, hidrocarburos es un poco genérico, puede ser, no es lo mismo un lubricante, los lubricantes generalmente se analizan por infrarrojo medio que una nafta, pero en principio se puede hacer tanto por NIR como por infrarrojo medio. Por eso es interesante, a lo mejor em, tenemos, como les decía antes, tenemos un espectrómetro que es infrarrojo medio. Jonathan, en el caso de difusa, el blanco, digamos, la referencia la tiene interna, es interna del equipo. En el caso de transmisión se usa todo, digamos, todo menos todo lo que vayas a medir menos tu muestra, en este caso sería la cubeta. Si vas a medir directamente todo, digamos. Si vas a medir un aceite, te interesa medir todo, entonces lo que tu blanco va a ser la cubeta sin nada. Daniel, el suelos no es muy común para cuantificación de carbono, o sea, si vos querés medir porcentaje de carbono, tenemos un equipo para eso, es un analizador elemental orgánico, es la forma más exacta y rápida. Sí se puede hacer, por ejemplo, lo que es proteína, por ejemplo. Pero reitero, no es lo más común para suelos, es generalmente un analizador elemental orgánico te va a permitir medir porcentaje de carbono y porcentaje de nitrógeno y porcentaje de carbono orgánico total, que es lo más que es interesante, ¿no? Para eso usamos el analizador elemental FlashMart de Termo, lo puede hacer y mide una muestra en menos de 5 minutos y te da, digamos, porque es un método de combustión, te da un valor exacto de carbono orgánico total y nitrógeno total. Ok. Karen, sí, para medición de alcohol, sí, efectivamente necesitas infrarrojo cercano. ¿Por qué? Porque en el infrarrojo medio vas a tener el agua generalmente y te va a tapar la banda del alcohol, así que no es un método útil el infrarrojo medio. En cambio, por NIR se puede hacer, sí. Se puede hacer por transmisión, si tenés algo como un vino, se puede hacer perfectamente. Y como decía antes, a temperatura constante, termostatizada, para que no haya variaciones. Bueno, y en el caso del alcohol también, para que no haya evaporación, ¿no? Digamos, tapado. Celina, ¿se puede hacer análisis de tintas y de papel? Sí, digamos, como producto. Si vos querés analizar un documento, digamos, eh, ahí ya hay otras técnicas para analizar un documento, propiamente dicho. Si vos querés analizar la tinta como insumo, como línea de producción o papel, sí, eso seguramente se puede hacer. No lo he visto, pero eh, las tintas suelen ser de base acuosa con algún producto orgánico coloreado. Eso se puede hacer. Edgardo, sí, se puede medir lípido, proteína y datos de carbono. Sí, se puede medir en granos, en fibra, se puede medir todo eso por NIR. Obviamente, como dije antes, lo que necesita es una buena calibración, porque no es lo mismo medir granos de maíz que granos de poroto de soja, que arroz, y nuevamente no es lo mismo medir soja de un tipo que soja eh, de otro, digamos, de otro productor, de otro tipo de
tecnología, digamos, porque puede ser Roundup Ready, puede ser de tal o cual proveedor de semillas, se puede hacer. Erika, NIR y Raman. Ok, Raman es una técnica, digamos, más pensada para química de materiales, para APIs, sí, para algunos productos, no tanto para cosas con macro o con matrices complejas, como sí puede ser el NIR. ¿Por qué? Porque si bien NIR y Raman son ambas técnicas de espectroscopía molecular infrarroja, Raman es una técnica dispersiva, es una técnica con muy baja eficiencia. Entonces, si yo tengo una muestra muy compleja, no voy a ver nada. NIR es una técnica, si querés, un poco más macro, en el sentido de que voy a poder medir una muestra de, como decía antes, de granos, una muestra de un producto lácteo, una muestra de una planta. Raman, generalmente lo que voy a querer ver es, o lo que voy a poder ver es la señal característica de algún componente. ¿Sí? Y si yo tengo ese componente, como ya Raman es de baja eficiencia y de baja sensibilidad, la instrumentación es muy distinta, los equipos Raman son mucho más caros, y en general el rango que nos interesa ver por Raman es más del rango del infrarrojo lejano y medio. Entonces no estarían midiendo exactamente al mismo rango. Eso por un lado. Después, las señales que son activas en NIR no son activas en Raman en general, ¿sí? Porque es, como decía antes, como dije al principio, NIR voy a ver los sobretonos de espectroscopía, digamos, perdón, los sobretonos de las vibraciones que veíamos en infrarrojo medio. Y todo lo que es activo en infrarrojo medio no es activo en Raman y viceversa. Entonces, son dos técnicas muy, muy distintas. Pueden ser complementarias, pero van a ser complementarias cuando estoy trabajando con algún material, algo de química de materiales o algún compuesto puro, algún API. Ahí sí van a ser pueden ser técnicas complementarias, ¿sí? Voy a dar un ejemplo un poco rebuscado, pero si uno quiere ver transiciones electrónicas en complejos metálicos, uno puede hacer espectroelectroquímica por NIR y también puede obtener información por Raman. Es algo muy específico. No, no, digamos, quizás no es mucho el enfoque de la charla que di hoy. Se puede hacer. Son distintos equipos, son dos equipos completamente distintos. Ok, espero no haberlos aburrido con esa explicación. Tenemos no tenemos tanto de Rama, pero tenemos algún seminario que he dado sobre infrarrojo, donde hablo un poquito más de infrarrojo medio y Raman. Mariano, no lo he visto para muestras, digamos, muestras de tejidos humanos a nivel comercial, digamos. Sí vi algunos ensayos, algún paper he visto sobre uso, pero más en matrices biológicas sí, pero no tanto en un tejido, digamos, como decís vos. Si se puede usar para una biopsia de piel o en determinación de nivel de colágeno. A ese nivel no lo he visto a nivel a publicación. ¿Se puede medir alguna cosa? Por ejemplo, los detectores de sangre, perdón, de oxígeno en sangre disuelto en sangre usan tecnología NIR, mucho más sencillo, pero usan tecnología NIR. Mide más, creo que están midiendo en 900 nanómetros, una cosa por el estilo, la señal del oxígeno en sangre. Y eso se hace con NIR, así que en principio se puede hacer. No te diría que es muy común. Y bueno, y Raman, por ejemplo, sí sé que se han hecho para algunos análisis de células y cosas por el estilo, porque ahí en Raman no nos va a molestar la señal del agua. Es muy interesante lo que planteas. ¿Por qué no me escribís y podemos ver qué se puede hacer? Patricia, TPH en suelos y aguas se hace por infrarrojo medio, no se hace por NIR.
Es un método un poco engorroso que implica la extracción, em, pero no se hace por infrarrojo cercano, sino por infrarrojo medio. En por lo menos lo que es la normativa ASTM, ¿no? Sí, es ASTM, sí, eso es ASTM. Sí, sí, es ASTM. Daniel, ¿a qué hay más metabolitos de caña de azúcar? Se puede medir azúcares, se puede medir contenido de fibra, metabolitos ya es otra cosa. Se puede analizar una muestra, reitero, se puede hacer una muestra más compleja como puede ser en sangre, pero no es lo más común, digamos, no. Este tipo de instrumental no se suele usar o no está tan difundido en lo que es medicina. Sé que hay algunos avances, he visto algunos avances. em, Porque, como les decía antes, en particular en lo que es Raman, Raman, digamos, el agua de las células no nos va a molestar. La señal de Raman del agua prácticamente no existe, es muy, 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 muy baja. Entonces, si tenemos muestras que nuestra matriz es acuosa, em, nos va a permitir medir muy fácilmente. Ok, sí, sacarosa, glucosa, fructosa, sí, se puede medir. Sí, sí, Daniel, sí, sí, sí. Ahí me escribiste, sí. Sí, eso no debería ser mucho problema, sobre todo distinguir entre fructosa y sacarosa. Em, Van a tener espectros similares, o mejor dicho, los espectros en el infrarrojo medio van a ser similares, pero en el NIR deberían ser distintos. Teníamos alguna calibración hecha con sacarosa para feed de levaduras y cosas por el estilo. Algo de eso se puede hacer, sí. Ok, bueno, esa fue la última pregunta. Si alguien quiere hacer alguna otra, si no, pueden escribirme. Ahí está mi mail. Síganos en redes sociales, sobre todo LinkedIn. Reitero, publicamos todos los webinars en nuestro canal de YouTube, así que lo pueden buscar en breve. Eh, Así que bueno, denle me gusta a nuestro canal de YouTube, síganos por ahí, escríbanos cualquier consulta que tengan, para eso estoy. Eh, Termo obviamente tiene muchísimo más instrumental, eh, así que bueno, los invito a visitar nuestra página también. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo webinar que va a ser la semana que viene. Vamos a estar hablando de espectroscopía de cociente isotópico, un tema muy muy interesante. Así que y vamos a estar con los especialistas de termo también. Así que bueno, hasta el próximo webinar.